Nosotros quisiéramos enfocar algunas cosas que entendemos que la gran prensa no ha tratado de obviar. Por ejemplo, durante la crisis que se ha producido en Venezuela, que más que crisis es una crisis provocada, por cuanto en Colombia actualmente hay más hambruna que en el mismo Caracas, en el mismo país sudamericano. Ahí que nosotros quisiéramos hacer algunas precisiones. Primero, está el caso de Maduro. Segundo, está el caso de Guaidó, un simple diputado que con menos de 91.000 votos fue electo en un país que tiene unos 33 millones, aproximadamente 33 millones de habitantes. Es decir, que sería una elección ridícula, por cuanto eso no significa el sentir ni la voluntad de los electores venezolanos. Nosotros quisiéramos hacer algunos hincapié sobre eso. Si nosotros quisiéramos precisar ahora quién es Juan Guaidó, un hombre que fue preparado en Belgrado, o sea, un país que anteriormente fue comunista, por los Estados Unidos, entrenado sabiamente, eh, luego de ser graduado, regresó a Venezuela, fue electo diputado con una ridícula suma de 93.000 votos, regresa a los Estados Unidos donde sigue su entrenamiento y luego de que se entendía que estaba preparado, lo regresan otra vez a Venezuela y llega a ser el presidente de la Asamblea Nacional, que es una especie de Cámara de Diputados en su país. Eso sucedió en Venezuela, pero realmente un país que tiene 33 millones de habitantes aproximadamente, que tú salgas electo con una ridícula suma de 93.000 votos, eso es sumamente insignificante. Es de ahí que por eso es que Maduro ha dicho que si actualmente se celebran elecciones en Venezuela, él barre con todo y ha hecho el desafío. Pero realmente lo que le interesa no es lo que piense el pueblo venezolano, sino la riqueza que hay en ese pueblo, que realmente es la que aspiran todas las potencias y todos los países extranjeros. Entonces, en tal sentido, nosotros quisiéramos precisar cómo es posible que con apenas unos años, que es lo que tiene este muchacho, que ha sido un instrumento del gobierno, de varios gobiernos, de varias potencias latinoamericanas, aspire a ser presidente de un país con 33 millones de habitantes y él apenas obtuvo una 93.000 votos para ser electo presidente, electo diputado, así que no se explica, no hay ninguna justificación para que él haya sido escogido para ser presidente provisional de un país con esa cantidad, con esa población. En tal sentido, nosotros creemos que lo lógico, la razón, nos dice a nosotros que por dónde que va la situación venezolana. Se habla de una ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria ¿para quién? Porque actualmente, en Colombia hay más miseria que en el pueblo venezolano, a pesar de la crisis provocada por el bloqueo económico. Es decir, que no hay justificación de ningún tipo. De ahí que nosotros entendemos que lo lógico, lo racional, lo que se impone en este momento es llegar a una posición consensuada entre grandes y los propios venezolanos para buscar una salida democrática a la situación. Democrática en el sentido que usted quiere llamarle. Puede ser democracia al estilo norteamericano o democracia al estilo, quién sabe, otros países donde el sistema democrático realmente funciona. Y usted puede elaborar sobre el caso de Jorge Ramos. Yo, en cuanto a la política norteamericana, que es a donde fue representada en ese momento por Jorge Ramos, que fue el que asistió e incomodó a Maduro con una pregunta que realmente él como periodista tenía todas sus razones a formular. Pero también el presidente Maduro cayó en un error al aceptarse el entrevistado porque sabía que un periodista procedente de Estados Unidos o de donde fuese no iba a llegar allá a preguntarle lo que él quisiera. Así que el error fue un error compartido, fue un error de Ramos al pensar que Nicolás Maduro le iba a responder lo que él quería que respondiera. Y
el error de Maduro fue entender que le iban a formular una pregunta que él quisiera como que le iba a incomodar. Es decir, que fue un error compartido. Además, otra cosa que se sazona. La presidencia norteamericana nunca ha dicho que la ayuda programada para Venezuela, esa ayuda nunca llegó a Venezuela. Fue incendiada en Cúcuta, en el propio territorio colombiano. Es decir, ¿qué es lo que se extraña? Los venezolanos no han incendiado ninguna ayuda, han bloqueado la ayuda por lo que se ocultaba detrás de esa ayuda. Pero esa ayuda nunca llegó a territorio venezolano. Esa ayuda no salió de Colombia, fue incendiada en el mismo Cúcuta, que era la ciudad fronteriza con Venezuela, pero esa ayuda nunca llegó. Así que se ha tratado de alarmar, de hacer una manifestación con eso de que la ayuda que no llegó, esa ayuda nunca llegó a Venezuela. Si hubiese llegado a Venezuela, quizá es una posibilidad, haya pasado, pero esa ayuda nunca salió de territorio colombiano. ¿Y cuál, para concluir con el tema, cuál es el norte de Venezuela en los próximos 2 o 3 años? La posibilidad de que se celebren elecciones luego de llegar a un acuerdo consensuado es lo que dará luz a la actual crisis de Venezuela, por cuanto no hay nada que buscar al margen de una salida democrática, de una salida negociada en el caso de venezolanos. Venezuela es rica, inmensamente rica en su subsuelo. De ahí que la riqueza venezolana es lo que obliga a las potencias a interesarse por esa nación. Porque si el problema fuera de ayuda humanitaria, de ayudar a los pobres, ¿por qué no se interviene en Haití? ¿Por qué no se le da esa ayuda a Haití? Que es el país más pobre del continente, sino del mundo. O sea, es decir, andan detrás del petróleo. Solamente el petróleo es lo que interesa tanto a los soviéticos, tanto a los alemanes, tanto a los ingleses. A las grandes potencias lo que les interesa es el petróleo de Venezuela. No hay ningún tipo de ayuda. Ellos no creen en compasión, no creen en pueblo. ¿Por qué no se intervino cuando la crisis de Honduras? ¿Por qué en Honduras no hay nada que buscar? ¿Por qué no se intervino en Haití? ¿Por qué en Haití no hay nada que buscar? Solamente el petróleo es lo que motiva la intervención o la presión que se está ejerciendo actualmente sobre Venezuela. No hay otra salida, no hay otra explicación. Solamente el petróleo es lo que obliga a las potencias a interesarse en el caso venezolano. No hay otra salida. Nosotros estamos produciendo un portal que se llama Global, un periódico digital dominicano, el periódico Relámpago, y quisiéramos que la gente se suscriba a Noticias en Directo, porque trataremos de hacer esto constantemente para mantener la información al pueblo bien informado.